Les comento que he preparado un video muy interesante que espero les sea de su agrado. Vamos a verlo directamente desde Facebook. Seguramente está en este momento. Un momentito, por favor. Ahora sí. Vamos a parar la música de fondo. ¿Te puedes escuchar, María? Sí, sí se escucha. A Perfecto. menudo pregunto a la gente si es capaz de recordar en qué momento de sus vidas el colegio dejó de ser divertido para convertirse en un trabajo que requería esfuerzo. ¿Me Pero recuerdas no de los lo veo. 9 años, cuando después de 2 cursos con la señorita Mari Carmen... Vamos a proyectarlo como se debe. Aquí está. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí se ve. Bien, gracias por el dato, María. A menudo pregunto a la gente si es capaz de recordar en qué momento de sus vidas el colegio dejó de ser divertido para convertirse en un trabajo que requería esfuerzo. Mi recuerdo es de los 9 años, cuando después de 2 cursos con la señorita Mari Carmen, de pronto empezamos con Don Luis, un señor serio, con bigote, que daba un poquito de miedo. Poco a poco los juegos y las canciones se fueron diluyendo y convirtiendo en fichas que se corregían, en exámenes, y de pronto un día me vi en un sitio que ya no me gustaba tanto, preguntándome ¿cómo me han engañado para estar aquí? Y es cierto que en la primera edad escolar el juego forma parte del aprendizaje y por eso al niño no se le hace difícil la transición de la casa al cole. El cole sigue siendo un lugar de juego, de encuentro con amigos. Entonces, ¿en qué momento decidimos que ya no se iba a jugar más y que había que ponerse serios? Si el juego estaba sirviendo como herramienta para el aprendizaje y funcionaba, ¿por qué se decide cambiar el método a algo aburrido que luego demuestra que no tiene tan buenos resultados? Los niños necesitan hacer las cosas una y otra vez hasta aprenderlas. Los juegos tienen un carácter formativo porque les enfrentan a situaciones a las cuales se van adaptando hasta dominarlas. A través del juego, los niños buscan, exploran, prueban y descubren el mundo por ellos mismos, siendo así un instrumento eficaz para la educación. El juego cuenta con múltiples beneficios en el proceso de maduración del niño, porque satisface las necesidades básicas de ejercicio físico. Es una vía excelente para expresar y realizar sus deseos. La imaginación del juego facilita el posicionamiento moral y la maduración de ideas. Es un canal de expresión y descarga de sentimientos positivos y negativos, ayudando al desarrollo de la inteligencia emocional. Con los juegos de imitación está ensayando y ejercitándose para la vida de adulto. Y cuando juega con otros niños y niñas, se socializa y gesta sus futuras habilidades sociales. El juego es un canal para conocer los comportamientos del niño y así poder encauzar o premiar hábitos. Por todo ello, es muy importante que aunque nuestros hijos vayan creciendo, reservemos un tiempo para el juego. Si es a diario, mejor. Juegos adaptados a su edad, que puede incluir, por supuesto, el tiempo de deporte, que también es un juego. Y no pensemos que según van creciendo deben abandonar el juego y dedicarse a las tareas más intelectuales. No en vano la formación de adultos y muy especialmente en las grandes empresas están introduciendo los elementos lúdicos en su metodología. Dicen algunos que la única diferencia entre un niño y un adulto es el precio de sus juguetes. Si lo pensamos bien, a los adultos también nos encanta jugar y divertirnos. Pero para que no parezca infantil, a nuestros juegos algo más caros los llamamos hobbies. El juego es la capacidad que le permite al ser humano actuar como un artesano en la fabricación de una zona de diversión, es decir, entrar en otra versión de la vida que se le presenta habitualmente. Esa es una zona de confianza y por eso de disfrute, donde se distancia de las normas cotidianas que le quitan libertad. Digamos que allí puede reconstruirse en su identidad. Siendo así, ¿cómo no privilegiar los tiempos de juego de nuestros hijos si son una manera maravillosa de construirse a sí mismos? No nos volvamos tan serios que limitemos las posibilidades de nuestros hijos confundiendo madurez con seriedad y privilegiemos el juego como un buen método de aprendizaje. El mensaje que nos daba ese señor que es muy reconocido en el tema educativo, que seguramente nos va a ayudar a poder definir más sobre cómo es que el juego influye en los procesos de aprendizaje. Un momentito, vamos a colocar la música de fondo porque así damos un toquecito más especial a la clase. Bueno, ok, entonces es algo muy importante, ¿no? El desarrollo del niño desde un aspecto integral pasará indiscutiblemente por la forma en cómo él juega. Y hay que aclarar
que existen hoy en día bastantes variedades de canales de juego, entre los que hoy en día está más consolidado el tema de los videojuegos. De ese tema lo habíamos hablado la anterior semana en la clase que tuvimos en relación De Kahoot. de Kahoot y también no, te cuento que le cambiamos, no pudimos hablar de Kahoot, pero hablamos de Quizzes, que es una aplicación muy similar a Kahoot, y también a ClassDojo. Entonces es una temática, y aquí les hago las preguntas, ¿no? ¿Qué opinan de los videojuegos? ¿Cómo creen ustedes que influyen en el desarrollo de los niños? Por favor, escríbenos aquí en las respuestas y ahí podemos dar también a la lectura. Antes de continuar, María, te comento que nuestra amiga desde Facebook, nuestra amiga Mireia Kimberly, muchas gracias por estar con nosotros, nos dice por eso es que la educación física es una materia tan esperada por los niños. Es cierto, es un elemento muy importante el tema de la educación física, y más hoy en día al pasar por la pandemia, ¿no? Comentarte, María, que como te comenté, yo tuve COVID, pero no con síntomas leves. Muchos argumentan que la condición física de las personas influye mucho en el desarrollo de la enfermedad, y es muy cierto, ¿no? Entonces, la educación física es algo transversal que no solamente debería terminar en colegios, sino también seguirse practicando a lo largo de la universidad y obviamente en la etapa laboral, ¿no? También a nuestra amiga Salomé, que nos dice, el juego es muy importante en los niños para desarrollar sus actividades físicas y mentales. Correcto, Salomé, completamente de acuerdo contigo. María, la clase de educación física no solo es esperado por los niños, también por los jóvenes de colegio. Sí, correcto, Amparo. Sí, es cierto, es esperado por todos. Sí, la verdad que todos tarde o temprano añoramos salir a un espacio abierto donde podamos interaccionar en la forma del deporte, ¿no? Porque eso también es muy, muy estimulante. A ver, antes de continuar, María, ¿quién es este señor denominado Vygotsky? ¿Por qué es que es importante en el desarrollo del tema? Bueno, Lev Vygotsky nos habla sobre también una de las teorías del aprendizaje, y él propone la teoría socio-histórico-cultural. Su premisa principal, y por la que la estamos mencionando en esta charla, es que para que un aprendizaje se dé de manera adecuada, sea significativo y traspase a nuestra memoria de largo plazo, es mejor que tenga las condiciones de ser compartido, que haya alguien con quien yo pueda compartir mis dudas y que alguien pueda suplir esa necesidad de aprendizaje o de información que yo tengo. Y no solamente eso, sino que el tener a mis pares que también están en una misma situación de duda o en una situación de curiosidad y de motivación por adquirir más conocimiento, eso motiva y genera que el aprendizaje, como justamente los comentarios vi que nos hizo uno de los profes, que si haya emoción, el aprendizaje va a ser más llevadero, va a ser más fácil. Correcto. Y lo que menciona el profesor es muy cierto, ¿no? El profesor es el encargado de darle emoción al aprendizaje. No importa, es indistinta la materia. Todos tenemos un profesor que da vida a la materia, y no al contrario, la materia no le atribuye la cualidad al profesor. Muy cierto, eso es muy cierto. Exactamente. Muy excelente aporte. Y aquí es donde vendría a entrar el juego. ¿Qué mejor manera que proponer un espacio donde se pueda desarrollar el compañerismo, el compartir, el realizar actividades de cooperatividad, que estableciendo actividades lúdicas? Correcto, muy cierto. Es un elemento importantísimo. Los juegos y la importancia en el desarrollo, y aquí empezamos a tocar a otro señor, que es el señor Howard Gardner, ¿no? Que es hoy día la moda en temas en relación al desarrollo y también educativos. ¿Por qué lo nombramos, María? Bueno, Howard Gardner nos propone la teoría de las inteligencias múltiples. Los nombramos porque entendemos, y como tú dices, ¿por qué está de moda? O sea, ¿por qué hay mucho resuena su nombre o mucho resuena la estrategia o la idea que él propone? Porque entendemos y sabemos que el ser siempre se pensó que solamente que la inteligencia podíamos verla de un solo tipo, y que era inteligente el que sabía cálculo, matemática, o el que podía leerse un libro de 500 páginas en pocos días, ¿no? En cambio, Howard Gardner nos propone que el ser humano tiene 8 tipos de inteligencia, pero siempre va a sobresalir una inteligencia más que la otra. Correcto.
¿Y por Sí, qué la mencionamos igual en esta charla? Para que, por ejemplo, el profesor al tener que impartir o diseñar estrategias lúdicas de aprendizaje pueda tomar en cuenta estos aspectos teóricos para poder plantear una estrategia adecuada a sus niños. Y al mismo correcto. tiempo descubrir cuáles son sus gustos, cuáles son sus intereses y qué habilidades tienen para Muy poder bien. tomar a todos los niños en cuenta y poder seguir su ritmo de aprendizaje. Es decir, un poquito parafraseándote, si el profe quiere utilizar la teoría las inteligencias múltiples y quiere verificar cuáles son las inteligencias predominantes en su curso, una forma práctica y sencilla es usar el juego, ¿no? De Exactamente. la misma forma que un profesor de educación física sabe quién es instintivamente mejor para jugar al fútbol o para trabajar en equipo y sabe quién le falta, de la misma forma el profesor puede utilizar la forma lúdica, utilizar juegos que no necesariamente tienen que ser complejos. Aquí un gran aporte. Pueden ser juegos muy sencillos, pero que tienen que ir relacionados al objetivo de la clase. En este caso es identificar y se puede utilizar distintas dinámicas. Espacio visual, poder reconocer las 7 diferencias. Interpersonal, Simón dice, o trabajos en equipo. Kinestésico, algo que vaya más relación a ejercicios de movimientos, ¿no? Hay un jueguito muy Los interesante. deportes, ¿Cuál es? los deportes, decía yo, Los que deportes, los chicos correcto. es juego. Lingüístico verbal, ¿en qué forma? Los trabalenguas, ¿no? Los lógicos La matemáticos, lengua, la poesía, la poesía. De esa forma se empieza a identificar de forma más fácil, más visible, sin tratar de complejizarse, las dominancias de las inteligencias. De igual forma, la música, ¿no? Los famosos concursos musicales, bailar, los bailables, dramatizar. correcto. De esta forma es como se puede poner en práctica este enfoque de las inteligencias múltiples a partir del juego. Entonces, vamos hacia la siguiente pregunta. Y la importancia en el aprendizaje. Y aquí empezamos a tocar más allá de la teoría. ¿Cuáles son los principales fundamentos del juego en el aprendizaje? O sea, ¿para qué se puede utilizar ya desde un punto educativo? María, por favor, en la etapa inicial, ¿cuál sería su objetivo principal? Bueno, el objetivo principal en la edad inicial, como justamente tú tocaste al comienzo, es la estimulación. Ujú. La estimulación temprana. Niños hasta los 5 años, no hay otra estrategia que no sea a través del juego para adquirir aprendizaje, conocimiento y poder desarrollarse de manera integral, si es que la tía, la profe o la tía de la guardería no utiliza estrategias lúdicas. Ujú. ¿Por qué? Porque también influyen mucho los periodos de atención, ¿no? No podemos obligar a un niñito de 3 años que se siente un par de horas a pintar o a repintar líneas, ¿no es cierto? Y Correcto. porque está en la necesidad física, biológica del ser humano hasta los 5 años, incluso en toda la etapa infantil, hasta los 12 años podríamos decirlo, es esa necesidad de moverse, de curiosear, Correcto, de cierto, muy, muy cierto. explorar el alrededor. En la en la primaria, se empiezan a ver los primeros problemas de aprendizaje, ¿no? ¿De qué forma el juego estimular o subsanar algún tipo de problema de aprendizaje, María? Por ejemplo, tocábamos, fue al preparar la clase, el tema de los chicos con TDAH, ¿no? ¿Cómo es que el juego Sí. está involucrado como una técnica para ese tipo de problemas? Bueno, de manera general para problemas de aprendizaje, el juego siempre nos trae, por ejemplo, buenos recuerdos, buenos momentos, porque si nosotros jugamos es para divertirnos, lógicamente. No he visto un niño que juegue y termine aburrido, todo Sí, lo muy cierto. contrario. Entonces, utilizarlo para enfrentar problemas de aprendizaje o dificultades de aprendizaje va a hacer que este niño que ya atraviesa un problema pueda motivarse por participar y enfrentarse a esta situación que le incomoda, que le frustra y que puede estar bajando su autoestima, ¿no? Correcto. Aparte que nos sirve como un conductor para poder ayudar a este estudiante, también es una herramienta para poder motivarlo, ¿no?, a Hay una, superar este problema.
Nuestra amiga Ros Bedia y Jorge Zañas hacen dos preguntas interesantes. Antes de hacer las preguntas, la profesora o la señora María Inés Soria, María, muchas gracias por estar con nosotros esta noche, comenta lo siguiente y nos dice, cada persona tiene las 8 inteligencias, pero desarrollan una de ellas más que las otras. O sea, tiene más habilidades en el desarrollo de actividades específicas en relación a las inteligencias. Es cierto, Exactamente. lo que dice María es muy cierto. Las 8 inteligencias, tener una no significa que las otras están ausentes, sino que una o dos van a predominar sobre las demás, ¿no? Entonces, sí, es muy cierto, comparto con lo que dice nuestra amiga María, es muy cierto. Es así. También la señora, vuelvo aquí a las preguntas, el señor Rosbedia hace la pregunta, ¿qué juegos se pueden aplicar para el autismo? El siguiente profe nos dice, el señor Jorge Sáñez nos pregunta, ¿qué tipo de juegos se pueden aplicar para los niños con el tipo de autismo de Asperger, o el subtipo de autismo? A ver, ¿cómo podemos responder a esto, María? ¿Qué juegos se recomiendan para los chicos con autismo y en especial para los que tienen Asperger? Bueno, para autismo, en general, la predilección de juegos que ellos tienen son juegos de construcción, o juegos con reglas, o juegos con una secuencia. Pero por el hecho de atender una característica de ellos que ellos deben adaptarse a ser flexibles, porque una característica de niños con autismo es que suelen tener un pensamiento inflexible. Así como aprendieron algo, ellos necesitan repetirlo constantemente de la misma manera. Entonces, lo ideal para ayudarlos a desarrollar otros objetivos, como es la parte del lenguaje y la parte de interacción social, es ideal utilizar o plantear juego de roles, por ejemplo. Proponer al niño que no darle un juguete y que se divierta con ese juguete, sino promoverle situaciones donde él pueda interactuar con los demás. Por ejemplo, motivarlo o enseñarle a aprender a jugar la tuja de esconderse, la mancha, sol y hielo. Si él no lo juega, no es porque no le gusta, puede ser porque no conoce. Entonces, necesitamos enseñar para que el niño pueda tener esa experiencia y aprenda a divertirse, ¿no? El truco estaría en enseñar a estos chicos a poder disfrutar el relacionarse y también el poder facilitar la habilidad de ponerse en los zapatos de otros, la famosa empatía, ¿no? Entonces, exactamente. Sí, muy interesante. La señora Regina Gutiérrez nos pregunta, ¿los niños deben saltar etapas en la educación? ¿Qué opinas tú, María? Saltar etapas en la educación. Te doy un ejemplo, tal vez se refiere a eso nuestra amiga Regina. He visto varios casos de padres que dicen, hey, mi hija pasa sin problemas el segundo básico, al año va a pasar a cuarto, ¿no? Le voy a hacer saltar el tercero. O de padres que lo hacen que de tal forma que el ciclo de secundaria que tiene tantos años, lo hagan en menos años. Y ellos dicen, bueno, no, es que el tema del aprendizaje lo sabe, ¿no? Pero, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que es recomendable? Académicamente, si lo vemos solamente de un punto de vista, si el niño ya tiene todos los conocimientos, lo más favorable y adecuado sería, lógicamente, saltarlo de curso para recibir niveles académicos que sí está necesitando. Pero si lo vemos de manera integral al niño en todo su desarrollo, no solamente debemos enfocarnos en la parte académica, sino también la parte emocional, la parte física y la parte social de interacción. La famosa parte del contenido psicosocial, ¿no? Dale, luego complemento. Exactamente. Uno nos arriesgamos a que pierda los amiguitos, a que no se sienta cómoda en el nuevo curso, por más que va a aprender cosas nuevas. Existen diferencias físicas porque tú sabes, de un curso a otro hay mucha diferencia de tamaño, ¿no? Correcto. O de algún otro rasgo y todo se nota, ¿no? Y llega un momento que puede ser que se adapten adecuadamente como también no. Porque ya al integrarse en nuevos cursos escapan de los papás y del mismo niño y de los profesores, como son, por ejemplo, 30 alumnos, ya hay muchos factores que no se pueden controlar todos. Y aquí un elemento que tal vez aportando a lo que tú mencionas es de que en la escuela no solamente se va a aprender contenido,
sino que la escuela tiene un rol fundamental en el desarrollo psicosocial del niño, porque ahí es donde el niño va a aprender a trabajar con gente, a cómo se tiene que llevar con el niño que no le agrada, cómo se tiene que llevar con la niña que le gusta, cómo tiene que hablar con ella, cómo tiene que hablar con sus amigos, cuáles son los límites con las personas. Y esto se va a ver reflejado ya en la etapa de la universidad y en la vida laboral. Muchas veces vemos chicos de 15, 16 años que han terminado el colegio prematuramente, tal vez con un buen desempeño académico, que como tú lo mencionas, es un elemento aparte a considerar, pero que cuando les toca vivir la universidad sufren una distorsión o una ruptura en su construcción social. De repente tienes que hablar con gente de 18, a veces de 25 años, que está iniciando la universidad igual que tú. Entonces ahí empieza una confusión, una dificultad de cómo relacionarte. Algunas personas, algunos chicos se adaptan, ¿no? Empiezan a tener un poquito más de sobriedad en la charla, que entendamos que hasta los 17, 18 años todavía es muy pueril, muy infante. Pero hay otros que no, ¿no? Hay otros que no pueden adaptarse, lo cual hace de que se aíslen y obviamente puede desencadenar en el abandono académico, en el fracaso universitario, y otras muchas veces en el descuido de la vida social. De repente no pueden sociabilizar de la forma adecuada. Entonces tal vez Exactamente. respondamos Justamente de esa forma. todo lo que tú mencionas, que es muy importante en la etapa escolar, no solo las notas, es el desarrollo de habilidades académicas, de habilidades sociales, perdón. Correcto, sí, es muy cierto. Los niños que más juegan, y este es un elemento interesante, los niños que juegan más en equipos, en grupos, tienden a desarrollar mayor empatía, mayor rasgo de competencia y también un sentido de pertenencia. ¡Hey, mi equipo! Y una somos. tolerancia a la frustración. Sí, correcto. Ese dato es muy importante porque hoy en día en el ámbito laboral se maneja mucho tu tolerancia a la frustración. O sea, ¿cómo reaccionas cuando algo no te sale bien? Y hay que entender que todos nos frustramos, todos vivimos en constante frustración porque no a todos nos salen las cosas 100%, ¿no? Bendito el que le sale todo bien, mis respetos, pero para los demás humanos siempre hay algo que nos sale mal y ver cómo reaccionamos ante esa circunstancia nos marca la diferencia entre el éxito y el fracaso.